Hola amigos inversores, ¿cómo están? En este video hablaré de 8 puntos positivos que auguran un buen futuro de las criptomonedas y Bitcoin. Les contaré sobre la adopción de empresas, sus ventajas tecnológicas y el anonimato y la descentralización como uno de sus puntos más relevantes. Por último, te diré cuál es mi opinión sobre el futuro de las criptomonedas. No te olvides de suscribirte a mi canal para recibir notificaciones de mis nuevos videos y cliquear me gusta o dejar un comentario si te gustó este video. ¿Burbuja especulativa o el futuro? ¿La gran mentira del siglo XXI o un antes y después generacional? Mucho se debate sobre las criptomonedas y hay opiniones como personas. Los detractores dicen que es una moda que terminará como la burbuja de los tulipanes holandeses, y los defensores manifiestan que estos activos pueden llegar a conseguir una especie de nuevo orden mundial. ¿Cuáles son los puntos positivos de las criptomonedas? Muchos inversores ven a las criptomonedas como activos de ahorro. Hay quienes llaman a Bitcoin el oro digital. En un país con inflación galopante como el mío, Argentina, las criptomonedas permiten invertir la moneda local en activos con buenas perspectivas de crecimiento a futuro, protegiéndonos de la continua pérdida de valor de nuestra moneda. Una corriente de inversores consideran que Bitcoin es el futuro del dinero, aduciendo que con el tiempo este puede llegar a reemplazar a las monedas de curso legal de los países, logrando así una adopción gubernamental mundial. El primer país en dar este paso fue El Salvador, donde Bitcoin fue adoptado como moneda de curso legal en el 2021. Mucho se especula sobre qué países seguirán esta corriente en el futuro. ¿Tú inviertes en criptomonedas? ¿Dónde y cómo lo haces? Déjame tu comentario. Para muchos usuarios es muy atractivo invertir en activos no regulados por un banco central como las criptomonedas, basados en la oferta y la demanda, por lo que la descentralización es quizás la característica más distintiva de estos activos digitales. Muchas veces vemos los cambios en las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos, que junto a los acechos que a veces estos llevan a cabo contra los ahorristas con sus políticas, generan incertidumbre en las personas que cuentan con un dinero extra para invertir o ahorrar. Es por eso que son muchos los que prefieren invertir en criptomonedas en vez de un plazo fijo, por ejemplo. Dependiendo de qué criptomoneda estemos hablando, algunas de ellas permiten a los usuarios, por ejemplo, realizar contratos inteligentes, lo que facilita la tarea de los desarrolladores. Además, la tecnología blockchain, que conforma el núcleo de Bitcoin, presenta varias características positivas, entre ellas su seguridad, que permite reducir costos a las empresas que la utilizan y asegura transparencia. El metaverso es otro aspecto de la rama tecnológica derivado de las criptomonedas, cuyo campo parece tener un futuro prometedor. Cuando Bitcoin se lanzó en 2009, sus desarrolladores estipularon en el protocolo que el suministro de tokens tendría un tope de 21 millones. La disponibilidad continua de más tokens para ser generados ha fomentado una comunidad minera robusta, aunque esto puede cambiar significativamente a medida que se acerca al límite de 21 millones de monedas. Después de eso, es probable que, con el tiempo, su valor continúe disparándose, similar al oro en cierto sentido. Tengan en cuenta que cuando un bien es escaso, si aumenta la demanda, en teoría esto conlleva a un aumento del valor del activo. Tesla, PayPal, Mastercard y Block son algunas de las empresas que han utilizado o utilizan en sus negocios las criptomonedas. Es de esperar que muchas más compañías sigan este camino en el futuro, y si se presenta la adopción de algún que otro peso pesado como Amazon o Apple, esto puede generar un salto de credibilidad grande y por lo tanto una cascada de adopciones de otras empresas. Una característica muy relevante es la posibilidad de mantenerse en el anonimato en este mundo de las criptomonedas. Hoy en día los bancos saben casi todo de sus inversores, cuestión que a muchos no agrada. Pero si, por ejemplo, compramos Bitcoin, la billetera no revela ningún tipo de información personal, siendo además prácticamente imposible rastrear y conectar una dirección de Bitcoin con una persona. Por otro lado, el Bitcoin puede ser transferido en cuestión de minutos y tiene una durabilidad infinita en comparación con el fiat. Mi opinión es que, si bien podemos especular sobre el valor de Bitcoin en el futuro, la realidad es que sigue siendo un activo todavía nuevo, que debe seguir evolucionando. Cuando hablo de evolución, me refiero al mercado cripto, la tecnología y sobre cómo se aborden las regulaciones por parte de los países que lo hagan en el futuro, entre otras cosas. Pero a mi entender, estamos todavía en los primeros pasos de lo que puede ser un activo mucho más valioso en el futuro, teniendo en cuenta que en unos años se llegará al tope de oferta de 21 millones, ya que en la actualidad estamos arriba de los 19 millones. Por otro lado, la etapa de adopción por parte de las empresas e instituciones
tiene todavía mucho por delante. Yo veo a las criptomonedas como buenos activos de ahorro e inversión, pero no creo que Bitcoin vaya a reemplazar a todas las monedas de curso legal de los países, aunque sí considero que veremos varios países más tomando el camino de la adopción como El Salvador en los próximos años. Espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Nos vemos en la próxima.